acorde con el crecimiento económico del país. En este sentido, también coincide la opinión del empresario Pepín Corripio, que dice que debe también de aumentarse los salarios para que haya una equidad social con referente al crecimiento económico del país. Mira, yo creo que el gobernador se adelantó a las críticas a todo el modelo de crecimiento en los últimos años que ha tenido la República Dominicana. Yo creo que es muy cierto. No es el único que ha dicho eso. Yo creo que todos nosotros como economistas hemos insistido de que el crecimiento de la República Dominicana no es un crecimiento inclusivo, no es un crecimiento que ha llegado a la gente, porque cuando la economía crece y crece la riqueza, no hay una repartición de manera igualitaria y equitativa de esos recursos. Entonces, si en la República Dominicana hay una política salarial que es insuficiente, donde los salarios en la República Dominicana son prácticamente salarios muy bajos, y es parte del modelo económico dominicano de salarios bajos. Hay que decir, por ejemplo, que gran parte de la gente que trabaja en el sector público, más de un 60% recibe salario de 5.200 pesos. Yo creo que eso apenas alcanza para el 30-35% del coste de la canasta básica promedio, que según el Banco Central está en 28.200 pesos. Y aún así también para el coste de la canasta básica de los grupos más pobres, que según el Banco Central está de 13.000 pesos. Pero cuando hablamos del sector privado, más del 85% de las personas que cotizan en la seguridad social ganan menos de 15.000 pesos. Y esos 15.000 pesos apenas compra el 40% del coste promedio de la canasta básica. Entonces yo creo que ante esa realidad, donde el mismo gobernador del Banco Central explicó la inequidad salarial en la República Dominicana, obviamente que no podemos hablar del que el crecimiento en la República Dominicana es un crecimiento inclusivo. Todo lo contrario, es un crecimiento que durante los últimos años y las últimas décadas ha sido excluyente. Porque no ha mejorado de manera sustancial las condiciones de vida de la gente y de lo más pobre en este caso. Yo creo que en una economía, cuando los salarios no mejoran en la medida que la economía va creciendo, obviamente que hay un proceso de desigualdad e inequidad y por lo tanto podemos decir que el crecimiento de la República Dominicana, al margen de una serie de situaciones que han ocurrido, es un crecimiento que es inclusivo, es un crecimiento que es altamente concentrador y que obviamente no se ha reflejado en una mejoría sustancial en los salarios de la gente. Yo creo que el gobernador del Banco Central en ese sentido fue muy sincero y se adelantó a las críticas que ya economistas y en este caso la Escuela de Economía que yo dirijo ha venido haciendo durante los últimos años. En este sentido, yo veo y valoro, claro, valoramos Sí, el 10% que se le ha aumentado, que vemos en la noticia en el día de hoy, que se le ha aumentado a los maestros. claro. ¿Cree usted que es suficiente para los docentes? Mira, yo creo que siempre los aumentos y más un sector como los maestros, que verdaderamente es un sector que se merece, no un 10%, se merece un 30%, como ellos han venido reclamando. Pero el hecho de que en los últimos años las condiciones de vida y que ya un maestro que tiene una tanda y que tiene una serie de formación gana casi 50.000 pesos, yo creo que eso es altamente positivo. Pero los aumentos no solamente se deben quedar en los médicos, en los maestros, sino también que deben ir a otros sectores profesionales y no profesionales. Y también a sectores de bajos ingresos, que yo creo que en muchos casos son los más pobres. Pero de todas maneras es un paso importante, un paso de avance importante, de que a los maestros, que es un sector, que es una clase que se merece mucho más, que es una clase sacrificada, que es una clase que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de un país, obviamente que nosotros saludamos que este incremento de un 10%. Para nosotros quizá hubiese sido mejor que se hubiese extendido también a otros maestros, no solamente de la educación preuniversitaria, sino también de la educación universitaria, pero creo que hay que aplaudir este incremento de un 10% a un sector que yo creo que durante muchos años ha sido sacrificado y se merece seguir mejorando sus condiciones de vida, porque si queremos nosotros mejorar, crecer de manera sostenible y mejorar la igualdad en la República Dominicana, debemos también mejorar la educación.
y para mejorar la educación hay que mejorar las condiciones de vida del profesor y de los maestros dominicanos. Bueno, y en este sentido, ¿cómo usted ve la ley de administración pública con referente a los salarios, el escalafón de salarios? ¿Cree usted que esa ley la tienen estancada por alguna Mira, esa razón? ley ya tiene varios años, incluso la ley está lista, lo único que hay que ponerse de acuerdo en el reglamento. Y eso lo ha reiterado en varias ocasiones el ministro de la Administración Pública, el doctor Ramón Ventura Camejo. Y yo creo que el gobierno tiene que acelerar la puesta en marcha de esta ley, porque yo creo que va a disminuir la inequidad salarial que existe en el sector público en la República Dominicana. El sector público en la República Dominicana tiene funcionarios que ganan 1 millón y casi 2 millones de pesos, mientras tienen más de un 60%, como he dicho, ganan alrededor de 5.200 pesos. Por lo tanto, eso es parte de la inequidad y del desorden que uno puede encontrar en la administración pública, porque tú encuentras que un mismo ministro no gana igual, tiene diferentes sueldos. Entonces, todo eso hay que reglamentarlo. Y si no se aprueba esa ley lo más pronto posible, obviamente que va a seguir la inequidad salarial y el desorden que pueda haber. No es posible que la administración pública tenga salarios diferentes en una estructura que debe ser la misma. O sea, todo ministro debe ganar igual y toda dirección general debe ganar igual. Entonces no vemos eso. Hay instituciones que son instituciones del sector público centralizado, del gobierno central, que no tienen mucho margen. Hay otras instituciones que forman parte del sector público autónomo y descentralizado, que sí generan recursos propios, que tienen mucho mayor margen, y entonces los salarios en esas instituciones son salarios mucho más altos que en lo que en las instituciones del sector público o del gobierno central centralizado. Lo mismo pasa con los empleados, por ejemplo, del Banco de Reserva, del Banco Central y otras instituciones autónomas y descentralizadas. Ganan mucho más que muchos empleados que están trabajando en el ministerio o en los diferentes ministerios. Entonces yo creo que esa diferencia salarial, esa inequidad, obviamente que hace mucho más dificultoso la fijación de salarios en el sector público, y como consecuencia la única manera de regularizar eso es aprobando y ejecutando la ley y el reglamento de salarios en la República Dominicana, que yo creo que y esperamos que este año 2016 eso sea una realidad.